Buenos días, queridas amigas y amigos. Hoy es día 6 de junio del año de la peste 2020. Y bueno, para todos y todas aquellas personas del mundo anarquista, libertario, ácrata y aquellos que estén y aquellas que estén interesadas en él, sigo con la lectura del quinto capítulo de La conquista del pan, de Piotr Kropotkin. Hemos visto los capítulos de nuestras riquezas, el bienestar para todos, el comunismo anarquista, la expropiación, y hoy vamos a ver el capítulo Los alimentos. Si la próxima revolución ha de ser una revolución social, se distinguirá de los anteriores levantamientos, no solo por sus fines, sino también por sus procedimientos. Nuevos fines requieren nuevos métodos. Los tres grandes movimientos populares que tuvieron lugar en Francia desde hace un siglo difieren entre sí en muchos aspectos y, sin embargo, tienen todos un rasgo común. El pueblo combate para derribar al antiguo régimen y derramar su sangre preciosa. Después de haberse sacudido el yugo, vuelve a la sombra. Un gobierno compuesto de hombres más o menos honrados se constituye y se encarga de organizar la República en 1793, el trabajo en 1848 y la Comuna Libre en 1871. Imbuido de ideas jacobinas, este gobierno se preocupa ante todo de las cuestiones políticas: reorganización de la máquina del poder, depuración de la administración, separación de la Iglesia y el Estado, libertades cívicas y así sucesivamente. Es verdad que los clubes obreros vigilan a los nuevos gobernantes y que frecuentemente les imponen sus ideas. Pero aun en estos clubs, ya sean los oradores burgueses o trabajadores, siempre es la idea burguesa la que domina. Se habla mucho de cuestiones políticas, pero se olvida la cuestión del pan. Grandes ideas se originan en estas épocas, ideas que han conmovido al mundo. Las palabras que fueron pronunciadas un siglo atrás aún hacen acelerar los latidos de nuestros corazones. Pero el pan faltaba en los suburbios. En cuanto estalló la revolución, el trabajo inevitablemente se suspendió. Se detuvo la circulación de los productos. Se escondieron los capitales. El patrón no tenía nada que temer en esas épocas, si es que no especulaba con la miseria, vivía de sus rentas. Pero el salario se veía reducido, el asalariado se veía reducido a vivir al día. La escasez se anunciaba. Aparecía la miseria, una miseria como no se había apenas visto bajo el antiguo régimen. Son los girondinos quienes nos hambrean, se dijo en los arrabales en 1793. Y se guillotinó a los girondinos. Se dieron plenos poderes a la montaña, a la Comuna de París. Efectivamente, la Comuna se ocupó del pan. Desplegó esfuerzos heroicos para alimentar a París. El Lyon, Fouché y Collot de Herbrousse crearon los graneros de la abundancia, pero para llenarlos se disponía de cantidades ínfimas de granos. Las municipalidades se esforzaban para conseguir trigo. Se colgó a los panaderos que acaparaban la harina y el pan siguió faltando. Entonces la emprendieron con los realistas, guillotinando a 12, 15 diariamente, a criadas y duquesas, sobre todo a las criadas, porque las duquesas
estaban en Coblenza, pero aunque hubieran guillotinado a 100 duques y vizcondes cada 24 horas, nada habría cambiado. La miseria iba en aumento, puesto que era preciso siempre cobrar un salario para vivir, y el salario no aparecía. ¿En qué podían influir 1000 cadáveres más o menos? Entonces el pueblo comenzaba a cansarse. ¡Qué bien va la revolución!, susurraba el reaccionario al oído del trabajador. Nunca han sido tan miserables como ahora. Y poco a poco el rico se tranquilizaba. Salía de su escondite, provocaba a los desarrapados con su ostentación, se travestía el empetimetre y decía a los trabajadores: «Vamos, hasta las tonterías». ¿Qué han ganado con la revolución? Y es hora de acabar con ella. Y con el corazón oprimido al borde de su paciencia, el revolucionario llegaba a decirse: la revolución otra vez perdida. Se volvía a su cuartucho y caía en la inacción. Entonces la reacción volvía a aparecer y a alardear activamente, realizando su golpe de Estado. Muerta la revolución, ya no le quedaba más que pisotear su cadáver. Y pisoteaba. Se derramaban raudales de sangre. El terror blanco segaba cabezas, poblaba las cárceles, en tanto las orgías de la del AMPA del alto nivel retomaban su curso. He aquí la imagen de todas nuestras revoluciones. En 1848 el trabajador parisino donaba 3 meses de miseria al servicio de la República, y al cabo de los 3 meses, no pudiendo ya más, hacía un postrer esfuerzo desesperado, esfuerzo que era ahogado por las matanzas. Y en 1871 moría la Comuna por falta de combatientes. No había olvidado decretar la separación de la Iglesia y el Estado, pero no fue sino muy tarde cuando pensó en asegurar el pan para todos. Y en París se vieron a petimetres provocando a los federados, diciéndoles: imbéciles, háganse matar por 30 monedas, mientras nosotros nos vamos de comilona al restaurante de moda. Se comprendió el error en los últimos días. Se hicieron ollas populares, pero era demasiado tarde. Los versalleses estaban ya dentro de las murallas. Pan. La revolución necesita pan. Que se ocupen otros de lanzar circulares con prosa brillante, que se pongan todos los galones que puedan soportar sus hombros, que otros finalmente hagan peroratas acerca de las libertades políticas. Nuestra tarea específica consistirá en obrar de manera tal que, desde los primeros días de la revolución y mientras ésta dure, no haya un solo hombre en el territorio insurrecto a quien le falte el pan, ni una sola mujer que se vea obligada a hacer cola ante una panadería para recoger el pedazo de pan desalvado que le quieran arrojar de limosna, ni un solo niño a quien le falte lo necesario para su débil constitución. La idea burguesa fue la de discursear acerca de los grandes principios, o mejor dicho, acerca de las grandes mentiras. La idea popular será el asegurar el pan para todos, y mientras que burgueses y trabajadores aburguesados jugarán a ser grandes hombres en sus largas charlas, mientras la gente práctica
discutirá interminablemente acerca de las formas de gobierno, nosotros, los utopistas, deberemos ocuparnos del pan cotidiano. Tenemos la audacia de afirmar que cada uno debe y puede comer tanto como necesita, que es por medio del pan para todos que vencerá la revolución. Nosotros somos los utopistas, ya se sabe. En efecto, somos tan utopistas que llevamos nuestra utopía hasta creer que la revolución deberá y podrá garantizar a todos el alojamiento, el vestido y el pan, lo que disgusta enormemente a los burgueses rojos o azules, porque saben perfectamente que un pueblo que comiera satisfactoriamente sería muy difícil de dominar. Pues bien, nosotros persistimos en ese propósito. Es preciso asegurar el pan al pueblo sublevado. Es menester que la cuestión del pan prive sobre todas las demás. Si se resuelve en interés del pueblo, la revolución estará bien encaminada, porque para resolver la cuestión de los alimentos hay que aceptar un principio de igualdad que se impondrá por encima de cualquier otra solución. Es seguro que la próxima revolución, igual en esto a la de 1848, estallará en medio de una formidable crisis industrial. Desde hace una docena de años nos encontramos en plena efervescencia y la situación no puede más que agravarse. Todo contribuye a ello. La competencia de jóvenes naciones que entran en disputa para conquistar los antiguos mercados. Las guerras, los impuestos siempre crecientes, las deudas de los estados, lo inseguro del mañana, las grandes empresas lejanas. Millones de trabajadores en Europa se encuentran desocupados en estos momentos. Peor será cuando haya estallado la revolución y se haya propagado como el fuego en un reguero de pólvora. El número de obreros sin trabajo se duplicará en cuanto se levanten barricadas en Europa y en los Estados Unidos. ¿Qué se va a hacer para asegurar el pan a esas muchedumbres? No sabemos bien si la gente que se autodenomina práctica se formuló alguna vez esta pregunta con toda su crudeza, pero lo que sí sabemos es que ellos quieren mantener el salariado. Sabemos que han de preconizar los talleres nacionales y los trabajos públicos para dar el pan a los desocupados. Ya que se abrieron talleres en 1789 y 1793, ya que se recurrió al mismo medio en 1848, ya que Napoleón III consiguió durante 18 años contener el proletariado parisiense, dándole trabajos que le cuestan hoy a París su deuda de 2 millones y un impuesto municipal de 90 francos por cabeza, ya que este excelente medio de domar la bestia se empleaba en Roma y hasta en Egipto hace 4000 años, ya que déspotas, reyes y emperadores han arrojado siempre un pedazo de pan al pueblo para tener tiempo de recoger el látigo, es natural que las gentes prácticas preconicen ese método de perpetuar el salario, o el asalariado esclavo, o los esclavos asalariados. ¿Para qué romperse la cabeza cuando se dispone del método ensayado por los faraones de Egipto? Y bien,
Si la revolución tuviese la desgracia de seguir ese camino, estaría perdida. Cuando el 27 de febrero de 1848 se abrieron los talleres nacionales, los obreros sin trabajo no eran en París más que 8.000. 15 días después eran ya casi 49.000. Bien pronto iban a ser 100.000, sin contar los que acudían de las provincias. Pero en aquella época la industria y el comercio no ocupaban en Francia ni la mitad de los brazos que ocupan hoy. Y se sabe que en tiempo de revolución lo que más sufre es el intercambio comercial y la industria. Basta pensar solo en el número de obreros que trabajan directa e indirectamente para la exportación, en el número de brazos empleados en las industrias de lujo que tienen por clientela a la minoría burguesa. La revolución en Europa significa el cierre inmediato de la mitad de las fábricas e industrias. Son millones de trabajadores arrojados a la calle junto con sus familias. Y es esa situación verdaderamente terrible la que se trataría de remediar con talleres nacionales, es decir, con nuevas industrias creadas para la ocasión para ocupar a desocupados. Es evidente, como ya lo dijo Proudhon, que el menor ataque a la propiedad traerá aparejado la completa desorganización de todo el régimen basado en la empresa privada y el salario. La sociedad misma se verá obligada a tomar en sus manos el conjunto de la producción y reorganizarla según las necesidades del conjunto de la población, no según los intereses del burgués, no según los intereses de la banca, no según los intereses de los especuladores, de los mercados de deuda especuladores o de las bolsas especuladoras, de sus mercados primarios y secundarios. Pero como esta reorganización no es posible en un día ni en un mes, como exige cierto periodo de adaptación durante el cual millones de hombres se verán privados de medios de existencia, ¿qué hacer? En estas condiciones no hay más que una solución verdaderamente práctica, y es la de reconocer lo inmediato de la tarea que se impone, y en vez de buscar remendar una situación que se habrá hecho insostenible, proceder a reorganizar la producción según los nuevos principios. En nuestra opinión, será necesario, para actuar de forma práctica, que el pueblo tome inmediatamente posesión de todos los alimentos que haya en las comunas insurrectas, los inventarie y proceda en forma tal que, sin derrochar nada, todos aprovechen los recursos acumulados para atravesar el periodo de crisis. Una buena manera de organizar que a nadie le falte de comer son las ollas populares, las ollas en los barrios, las ollas de las comunidades de vecinos. Eso es importante, las ollas populares. Y durante ese tiempo habrá que ponerse de acuerdo con los obreros fabriles, ofreciéndoles las materias primas que les falten y garantizándoles la existencia durante algunos meses a fin de que produzcan lo que necesita el cultivador, los agricultores de la tierra. Porque los billetes no se comen, las monedas no se comen.
No olvidemos que si Francia teje las sedas para los banqueros alemanes y las emperatrices de Rusia y de las Islas Sandwich, y que si París hace maravillosas chucherías para los ricos del mundo entero, 2/3 de los campesinos franceses carecen de lámparas para iluminarse y de los instrumentos mecánicos necesarios para la agricultura actual. Reorganización de toda la producción según las necesidades de la clase obrera en general, ya sean campesinos, obreros industriales. Y por último, valorizar las tierras improductivas, que no faltan, y mejorar las que no producen ni la cuarta, ni siquiera la 10ª parte de lo que producirían cuando estén sometidas al cultivo intensivo hortícola y de jardinería. Es la única solución práctica que somos capaces de entrever, y si se lo quiera o no, se impondrá por la fuerza de las cosas, por la fuerza de la razón, por la fuerza imperiosa de esa primera necesidad básica que es comer, y organizar, repito, toda la producción en función de las necesidades de la vida humana, poner en el centro de la vida de los seres humanos los cuidados de la vida. Y entonces todo lo que ayude, lo que contribuya, lo que impulse los cuidados de la vida humana, eso es en donde hay que poner los esfuerzos colectivos, la creación colectiva, las capacidades colectivas. Continúo con la lectura. El rasgo predominante, distintivo del sistema capitalista actual es el salario. Un hombre o un grupo de hombres, poseyendo el capital necesario, montan una empresa industrial. Se encargan de abastecer al taller o a la fábrica de las materias primas, de organizar la producción, de vender los productos manufacturados, de pagar a los obreros un salario fijo. Finalmente, se embolsan la plusvalía o los beneficios, con el pretexto de resarcirse del gerenciamiento, del riesgo que han corrido, de las oscilaciones de los precios que tiene la mercancía en el mercado. He aquí, en pocas palabras, todo el sistema del salariado. Para salvar este sistema, los actuales detentadores del capital estarían dispuestos a hacer ciertas concesiones. Por ejemplo, compartir una parte de los beneficios con los trabajadores. De hecho, hemos estado viviendo como se habla de la paga de beneficios, que vino posteriormente y que fue implementada a los trabajadores esclavizados mediante salario. O establecer una escala de salarios que les obligue a elevarlos en relación con el aumento de ganancias. En una palabra, consistirían en hacer ciertos sacrificios con tal de que se les dejase el derecho de gerenciar la industria y de retener una parte suplementaria de los beneficios antes de proceder a su distribución. El colectivismo, según sabemos, introduce importantes modificaciones en ese régimen, pero sin dejar de mantener el salariado. Solo que el Estado, es decir, el gobierno representativo, nacional o comunal, el que sustituye al patrón,
son los representantes de la nación o de la comuna y sus delegados o sus funcionarios quienes devienen en gerentes de la industria. Son ellos también quienes se reservan el derecho de emplear en provecho de todos la plusvalía de la producción. Además, se establece en este sistema una distinción muy sutil, pero llena de consecuencias, entre el trabajo manual y del hombre que ha hecho un aprendizaje previo. El trabajo manual no es a los ojos del colectivista más que un trabajo simple, en tanto que el artesano, el ingeniero, el científico, etc., practican lo que Marx llama un trabajo compuesto y tienen derecho a un salario más alto. Pero trabajadores manuales e ingenieros, tejedores y científicos son asalariados del Estado, todos funcionarios, decían últimamente para dorar la píldora. Pues bien, el mayor servicio que la próxima revolución podrá prestar a la humanidad será el de crear una situación en la cual todo el sistema del salariado se haga imposible e inaceptable, y en la que se impondrá el comunismo, negación del salario como única solución aceptable. Aun admitiendo que sea posible la modificación colectivista si se hace por grados durante un periodo de prosperidad y tranquilidad, dudamos mucho de que esto sea posible aún en esas condiciones. Eso será imposible en un periodo revolucionario, porque al día siguiente de tomar las armas surgirá la necesidad de alimentar a millones de seres. Puede hacerse una revolución política sin que se transforme la industria, pero una revolución en la cual el pueblo ponga sus manos sobre la propiedad acarreará inevitablemente una súbita paralización del comercio y de la producción. Los millones del Estado no bastarían para asalariar a los millones de hombres faltos de trabajo. No nos cansaremos de insistir en este punto. La reorganización de la industria sobre nuevas bases. Y enseguida mostraremos la inmensidad de ese problema. No se hará en unos cuantos días y el proletariado no podrá poner años de miseria al servicio de los teóricos del salario. Para atravesar el periodo de pobreza reclamará lo que siempre ha reclamado en tales ocurrencias: la comunidad de los víveres, el racionamiento. Por mucho que se predique la paciencia, el pueblo ya no aguantará. Y si todos los víveres no se ponen en común, saqueará las panaderías. Si el empuje del pueblo no es bastante fuerte, se lo fusilará. Para que el colectivismo pueda establecerse, necesita, ante todo, orden, disciplina y obediencia. Y como los capitalistas advertirán muy pronto que hacer fusilar al pueblo por los que se llaman revolucionarios es el mejor medio de darle asco por la revolución, prestará ciertamente su apoyo a los defensores del orden, aun a los mismos colectivistas. Ya verán más tarde el medio de aplastar a estos a su vez. Si se restablece el orden de esta manera, las consecuencias son fáciles de prever. La represión no se limitará a fusilar a los saqueadores. Habrá que buscar a los promotores del desorden, restablecer los tribunales, la guillotina, y los revolucionarios más fervientes subirán al cadalso. Será una repetición de 1793.
No olvidemos cómo triunfó la reacción en el siglo pasado. Primero se guillotinó a los hebertistas, a los enrajés, a quienes, con el recuerdo reciente de las luchas, llamaba Mignet los anarquistas. No tardaron en seguirlos los dantonianos, y cuando los roberperistas hubieron guillotinado a estos revolucionarios, les tocó el turno de subir también al patíbulo, con lo cual, disgustado el pueblo y viendo perdida la revolución, dejó hacer a los reaccionarios. Si el orden queda restablecido, los colectivistas guillotinarán a los anarquistas, los posibilistas guillotinarán a los colectivistas, que a su vez serán guillotinados por los reaccionarios. La revolución tendría que volver a empezar. Pero todo induce a creer que el empuje del pueblo será bastante fuerte y que cuando se haga la revolución habrá ganado terreno la idea del comunismo anarquista. No es esta una idea inventada, es el propio pueblo el que nos la enseña, y el número de los comunistas aumentará a medida que se haga más evidente la imposibilidad de cualquier otra solución. Y si el empuje era bastante fuerte, los asuntos tomarán otro giro. En vez de saquear algunas panaderías para ayunar mañana, el pueblo de las ciudades insurrectas tomará posesión de los graneros de trigo, de los mataderos, de los almacenes, en una palabra, de todos los víveres disponibles. Los ciudadanos de buena voluntad, se dedicarán en el acto a inventariar lo que se encuentre en cada almacén y en cada granero. En 24 horas la comuna insurrecta sabrá lo que París no sabe aún al día de hoy. A pesar de sus juntas de estadísticas y lo que nunca supo durante el sitio, con cuántas provisiones cuenta. En 48 horas se habrán impreso millones de ejemplares de tablas exactas de todos los víveres, de las direcciones en las que se encuentran almacenados y de los medios para su distribución. En cada manzana, en cada calle, en cada barrio, se organizarán grupos de revolucionarios, los voluntarios de los víveres, que sabrán entenderse e interesarse y se mantendrán al tanto de sus respectivos trabajos. Que no vengan a interponerse las bayonetas jacobinas, que los sedicentes científicos no vengan a enredarlo todo, o más bien que enreden cuanto quieran a condición de que no tengan derecho a mandar. Y con ese admirable espíritu organizador espontáneo que viene el pueblo en tanto alto ganado, y sobre todo la nación francesa en todas sus capas sociales, y que raras veces les es permitido ejercitar, surgirá incluso en una ciudad tan vasta como París, aun en plena efervescencia revolucionaria, un inmenso servicio libremente constituido para proveer a cada uno los víveres indispensables. Que tan solo el pueblo tenga las manos libres y en 8 días el servicio de abastecimientos se hará con una regularidad admirable. Es necesario no haber visto nunca al pueblo laborioso manos a la obra,
es necesario haber tenido toda la vida metidas las narices entre papeles para dudar de ello. Que hablen del espíritu organizador de ese gran desconocido, el pueblo, aquellos que lo han visto en las jornadas de las barricadas de París o en la última gran huelga en Londres, cuando tenían que alimentar a 500.000 de hambrientos, y ellos dirán cuán superior es al de los chupatintas de las oficinas. Por otra parte, aunque hubiera que padecer durante 15 días o un mes cierto desorden parcial y relativo, poco importa. Para las masas siempre será mejor que lo que hoy existe. Además, en tiempos de revolución se cena sin quejas, riendo o más bien discutiendo con salame y pan duro. Salami y pan duro. En todo caso, lo que surgiría espontáneamente bajo la presión de las necesidades inmediatas sería infinitamente preferible a todo lo que se pudiera inventar entre cuatro paredes, entre libros o en las oficinas de la administración municipal. Por la fuerza de las cosas, el pueblo de las grandes ciudades se verá obligado a apoderarse de todos los víveres, procediendo de lo simple a lo complejo, para satisfacer las necesidades de todos los habitantes. Cuanto más pronto se haga, mejor será. Cuanto más miseria se evite, más luchas intestinas se evitarán. Pero, ¿sobre qué bases podría organizarse el usufructo en común de los alimentos? Esta es la cuestión que surge naturalmente. Pues bien, no hay dos maneras diferentes de hacerlo equitativamente, sino una sola, que responde a los sentimientos de justicia y es realmente práctica. Es el sistema ya adoptado por las comunas agrarias en Europa. Tomemos una comuna de campesinos en cualquier lugar, incluso en Francia, donde los jacobinos han hecho todo lo posible por destruir los usos comunales. Si la comuna, por ejemplo, posee un bosque que cada cual tiene derecho a tomar, mientras no falte cuanta leña pequeña quiera, sin otro control que la opinión pública de sus convecinos. En cuanto a la leña gruesa, como nunca es bastante, se recurre al racionamiento. Lo mismo sucede con los prados comunales. Mientras hay suficiente para toda la comuna, nadie controla lo que han pastado las vacas de cada familia, ni el número de vacas en los pastizales. Solo se recurre al reparto o al racionamiento cuando los pastos son insuficientes. En toda Suiza y en muchas de las comunas en Francia y en Alemania, donde hay prados comunales, practican este sistema. Y si se va a los países de Europa Oriental, donde se encuentra en abundancia la leña gruesa y no falta nunca el suelo, se ve a los aldeanos cortar los árboles en los bosques de acuerdo con sus necesidades, cultivar tanto terreno como les hace falta, sin pensar en racionar la leña gruesa ni en dividir la tierra en parcelas. Sin embargo, se racionará la leña gruesa y se repartirá el suelo según las necesidades de cada familia, en cuanto falten una u otro, como ya es el caso de Rusia. En una palabra, tomar sin tasa lo que se posee en abundancia y racionar lo que hace falta medir y repartir. Repito este punto. En una palabra, tomar sin tasa lo que se posee en abundancia y racionar lo que hace falta medir y repartir.
de 350 millones de hombres que viven en Europa, 200 millones siguen aún estas prácticas enteramente naturales. Algo destacable, el mismo sistema prevalece también en las grandes ciudades, al menos para un objeto de primera necesidad que se encuentra en abundancia, el suministro libre de agua a domicilio. Mientras que las bombas sean suficientes para abastecer a las casas sin que nadie tenga temor a que falte el agua, a ninguna compañía se le ocurre la idea de reglamentar el empleo que se haga del agua en cada casa. Que usen la que quieran. Y si se teme que falte el agua en París durante los grandes calores, las compañías saben muy bien que basta una simple advertencia de 4 líneas puesta en los periódicos para que los parisinos reduzcan su consumo de agua y no la derrochen demasiado. Pero si decididamente llegase a faltar el agua, ¿qué se haría? Se recurriría al racionamiento. Y esta medida es tan natural, está tan en la mente de todos, que vemos cómo París, en 1871, reclamaba en 2 ocasiones el racionamiento de los víveres durante los 2 sitios que padeció. Es necesario entrar en detalles y establecer cuadros sobre las formas en que funcionaría el racionamiento y probar que sería infinitamente más justo que todo lo que hoy existe. Con esos cuadros, esos detalles, no lograríamos persuadir a aquellos burgueses, ni lamentablemente a aquellos trabajadores aburguesados que consideran al pueblo como un conglomerado de salvajes que se romperían las narices en cuanto no funcionase el gobierno. Pero es preciso no haber visto nunca al pueblo deliberar para dudar ni un solo minuto de que si fuese dueño de hacer el racionamiento lo haría con arreglo a los más puros principios de justicia y equidad. Que alguien diga en una reunión popular que las perdices deben reservarse para los delicados holgazanes de la aristocracia y el pan negro para los enfermos de los hospitales, y será abucheado. Pero que diga en esa misma reunión, que se predique en todas las esquinas, que el alimento más delicado debe reservarse para los débiles y en primer lugar para los enfermos, que se diga que si hubiese en París nada más que 10 perdices y una sola caja de botellas de vino de Málaga, deberían enviarse a las salas de los convalecientes. Que se diga eso, que el niño viene a continuación del enfermo. Para él la leche de las vacas y de las cabras, si no hay bastante para todos. Para el niño y el viejo, el último bocado de carne, y para el hombre robusto, el pan duro, si está reducido a tal extremo. Que se diga, en síntesis, que si de una sustancia alimenticia no hay suficientes cantidades y es necesario racionarla, se reservarán las últimas raciones a quienes más las necesite, y podrá comprobarse que el asentimiento será unánime. Lo que el ahito no comprende, lo comprende el pueblo. Lo comprendió siempre, pero ese mismo ahito, si queda alguna vez en la calle, también lo comprenderá en el contacto con las masas. Los teóricos, para quienes el uniforme y la escudilla del soldado son lo último en materia de civilización,
Pedirán que se introduzca enseguida la cocina racional y la sopa de lentejas. Invocarán las ventajas que tendrá el economizar combustible y víveres, estableciendo inmensas cocinas donde todo el mundo acudiese a tomar su ración de sopa, de pan y de verduras. No negamos esas ventajas. Sabemos muy bien que por la humanidad ha realizado economías de trabajo y combustible, renunciando al mortero y luego al horno en que antes hacía cada uno su pan. Comprendemos que sería más económico hacer sopa para 100 familias a la vez en lugar de encender 100 hornadas por separado. También sabemos que hay 1000 maneras de preparar las papas, pero que éstas no serán peores porque se cociesen en una sola olla para 100 familias a la vez. Comprendemos que, consistiendo la variedad de cocina sobre todo el carácter individual del sazonamiento por cada mujer de su casa, la cocción en común de un quintal de papas no impediría que cada una las sazonase a su modo. Y sabemos que con caldo de carne se pueden hacer 100 sopas diferentes para satisfacer 100 gustos personales. Sabemos todo esto y, sin embargo, afirmamos que nadie tiene derecho a forzar a un ama de casa a comer las papas cocidas en el depósito comunal si prefiere cocinarlas ella misma en su olla, en su hornada. Y sobre todo, queremos que cada uno pueda consumir su alimento como lo quiera, en familia, con sus amigos o aún en un restaurante si lo prefiere. Ciertamente surgirán grandes cocinas en lugar de los restaurantes donde hoy se envenena a la gente. La parisina está ahora acostumbrada a comprar caldo en las carnicerías para hacer una sopa a su gusto, y el ama de casa en Londres sabe que pocos centavos pueden asar la carne o aun cocinar su tarta de manzana o de ruibarbo en la panadería, economizando así su tiempo y su carbón. Y cuando la cocina común, el horno comunal del porvenir, no sea un lugar de fraude, falsificación y envenenamiento, se adquirirá el hábito de dirigirse allí para tener las partes fundamentales de la comida ya preparadas, listas para darles el último toque de acuerdo con los gustos de cada uno. Pero hacer de ello una ley, imponer el deber de adquirir el alimento ya cocido, sería tan repugnante para el hombre del siglo XIX como lo son las ideas de convento o de cuartel, ideas malsanas nacidas en cerebros pervertidos por el mando militar o deformados por una educación religiosa. ¿Quién tendrá el derecho a los víveres comunes? Esta será, por cierto, la primera cuestión que se plantee. Cada población responderá según su contexto, y estamos convencidos de que todas las respuestas serán dictadas por el sentimiento de justicia y equidad, mientras los trabajos no estén organizados en tanto dure el periodo de efervescencia y sea imposible distinguir entre el holgazán perezoso y el desocupado involuntario. Los alimentos disponibles deben ser para todos sin excepción alguna. Quienes hayan resistido con las armas en la mano la victoria popular o hayan conspirado en su contra se apresurarán por sí solos a liberar de su presencia al territorio insurrecto. Pero nos parece que el pueblo,
siempre enemigo de las represalias y magnánimo, compartirá el pan con todos los que hayan permanecido en su seno, ya sean expropiadores o expropiados. Si se inspira en esta idea, la revolución no habrá perdido nada. Y cuando se reanude el trabajo, se verá a los combatientes de la víspera reencontrarse en el mismo taller. En una sociedad en la que el trabajo sea libre, no habrá que temer a los holgazanes. Pero al cabo de un mes faltarán los víveres, nos gritan ya los críticos. Tanto mejor, les respondemos. Eso probará que, por primera vez en su vida, el proletariado no habrá comido hasta saciarse. En cuanto a los medios de reemplazar lo que se haya consumido, esa es precisamente la cuestión que nos disponemos a desarrollar. ¿Por qué medios una ciudad en plena revolución social podría asegurar su alimentación? Vamos a responder a esta pregunta. Es evidente que los procedimientos a los que se recurra dependerán tanto del carácter de la revolución en las provincias como el de las naciones vecinas. Si toda la nación, y mejor aún, si Europa entera pudiera hacer conjuntamente y de una sola vez la revolución social y lanzarse en pleno comunismo, se obraría en consecuencia. Pero si solo algunas comunas en Europa ensayan el comunismo, será necesario elegir otros procedimientos. Cada situación requiere de su método. Debemos ahora, antes de seguir, echar una ojeada sobre Europa y, sin pretender profetizar, debemos ver cuál sería la marcha de la revolución, al menos en sus rasgos esenciales. Ciertamente es de desear que toda Europa se levante a la vez, que en todas partes se expropie y que en todas partes se inspiren en los principios comunistas. Semejante levantamiento facilitaría muchísimo la tarea de nuestro siglo. Pero todo induce a suponer que no sucederá así. No dudamos de que la revolución abarque a toda Europa. Si una de las 4 grandes capitales del continente, París, Viena, Bruselas o Berlín, se levanta y derriba a su gobierno, es casi seguro que las otras 3 harán otro tanto con pocas semanas de diferencia. También es probable que en las penínsulas y hasta en Londres y Petersburgo la revolución no se hará esperar, pero el carácter que tome será en todas partes iguales. Nos permitimos dudarlo. Muy probablemente en todas partes se realicen actos de expropiación en mayor o menor escala, y esos actos practicados por una de las grandes naciones europeas ejercerán su influjo en todas las demás. Pero los comienzos de la revolución ofrecerán grandes diferencias locales y su desarrollo no será siempre igual en los diversos países. En 1789, entre 1789 y 1793, los campesinos franceses emplearon 4 años en abolir definitivamente los derechos feudales y los burgueses en derribar la monarquía. No lo olvidemos y esperemos ver cómo la revolución emplea cierto tiempo en desenvolverse. Estemos preparados como para no verla avanzar dando los mismos pasos en todas partes. En cuanto
a que tome un carácter francamente socialista en todas las naciones europeas, sobre todo en los comienzos, es aún más dudoso. Recordemos que Alemania aún está en pleno imperio unitario y que sus partidos más avanzados sueñan con la República Jacobina de 1848 y la organización del trabajo de Louis Blanc, mientras que el pueblo francés quiere por lo menos la comuna libre, si no la comuna comunista. Todo induce a creer que Alemania irá más lejos que Francia en la próxima revolución. Al hacer Francia su revolución burguesa del siglo XVIII, fue más lejos que la Inglaterra del siglo XVII, al mismo tiempo que el poder real abolió el poder de la aristocracia rural, que aún en una fuerza poderosa entre los ingleses. Pero si Alemania va más lejos y lo hace mejor que Francia en 1848, ciertamente la idea que inspire los comienzos de su revolución será la de 1848, como la idea que inspirará la revolución en Rusia será la de 1789. Modificada hasta cierto punto por el movimiento intelectual de nuestro siglo. Sin otorgar, por otra parte, a estas previsiones más importancia que la que merecen, podemos extraer las siguientes conclusiones. La revolución tomará un carácter diferente en las diversas naciones de Europa. El nivel alcanzado en relación con la socialización de los productos no será el mismo. Puede deducirse de aquí que las naciones más avanzadas deben ajustar su paso al de las naciones retrasadas, como ha sido dicho algunas veces. Esperar a que la revolución comunista haya madurado en todas las naciones civilizadas. Evidentemente no. Y aunque así se quisiera, sería imposible. La historia no espera a los rezagados. Por otra parte, no creemos que en un mismo país se haga la revolución en conjunto como sueñan algunos socialistas. Es muy probable que si una de las 5 o 6 grandes ciudades de Francia, París, Lyon, Marsella, Lille, Saint-Étienne, Burdeos, proclama la comuna, las otras seguirán su ejemplo y varias ciudades populosas harán otro tanto. Probablemente también varias cuencas mineras y ciertos centros industriales no tardarán en licenciar a sus patrones y constituirse en agrupaciones libres. Pero muchos pueblos rurales no llegarán aún a esto. Cercanos a las comunas insurrectas, permanecerán a la expectativa y continuarán viviendo bajo el régimen individualista, no viendo al recaudador ni al cobrador, ni a reclamar los impuestos. Los campesinos no serán hostiles a los insurrectos. Aprovechándose de la situación, aguardarán para ajustar cuentas con los explotadores locales. Pero con ese espíritu práctico que caracterizó siempre a los levantamientos agrarios, recordemos la apasionada labor de 1792, se obstinarán en cultivar la tierra, amándola tanto más cuanto que habrá quedado libre de impuestos e hipotecas. En cuanto al exterior, por todas partes habrá revolución, pero la revolución con aspectos variados. Aquí unitaria, allá federal, en todas partes más o menos socialista, nada uniforme.
Pero volvamos a nuestra ciudad sublevada y veamos en qué condiciones tendrá que proveer su abastecimiento. ¿Dónde encontrará los víveres necesarios si la nación entera no ha aceptado aún el comunismo? Tal es el problema que se plantea. Elijamos una gran ciudad francesa, la capital si se quiere. París consume cada año millones de quintales de cereales, 350.000 bueyes y vacas, 200.000 terneras, 300.000 cerdos y más de 2 millones de carneros, sin contar los animales de caza. Además, París necesita unos 8 millones de kilos de manteca, 172 millones de huevos y todo lo demás en las mismas proporciones. Las harinas y los cereales llegan de los Estados Unidos, Rusia, Hungría, Italia, Egipto y las Indias. El ganado de Alemania, Italia, España y hasta de Rumanía y Rusia. En cuanto a los demás comestibles, no hay país en el mundo que no contribuya. Veamos, ante todo, cómo se podría abastecer París o cualquier otra gran ciudad con los productos que cultivan en las campiñas francesas y que los agricultores solo desean entregar al consumo. Para los autoritarios, la cuestión no presenta ninguna dificultad. Inicialmente introducirían un gobierno fuertemente centralista, armado con todos los órganos de coerción, policía, ejército, guillotina. Ese gobierno mandaría hacer las estadísticas de cuanto se cosecha en Francia, dividiría el país en cierto número de distritos de alimentación y ordenaría que tal alimento en tal cantidad sea transportado a tal sitio, sea entregado tal día, en tal estación, recibido por tal funcionario, almacenado en tal almacén, y así sucesivamente. Pues bien, nosotros afirmamos con plena convicción que tal solución no solo no sería deseable, sino que además no podría jamás ser impuesta en práctica. Es pura utopía. Semejante estado de cosas puede soñarse con la pluma en la mano, pero en la práctica es materialmente imposible. Sería preciso no contar con el espíritu de independencia de la humanidad. Eso sería la insurrección general, 3 o 4 bandís en lugar de una. La guerra de las aldeas contra las ciudades, Francia entera insurrecta en contra de la ciudad que osase implantar ese régimen. Basta de utopías jacobinas. Veamos si no nos podemos organizar de otra manera. En 1793, el campo hambrea a las grandes ciudades y mata a la revolución. Sin embargo, está probado que la producción de cereales en Francia no había disminuido en 1792-1793. Todo induce a creer que había aumentado, pero después de tomar posesión de gran parte de las tierras señoriales y de haber cosechado en esas tierras, los burgueses campesinos no quisieron vender su trigo por asignados. Lo guardaron esperando el alza de los precios o las monedas de oro, y ni las medidas más rigurosas de los convencionales para obligar a los acaparadores a vender el trigo, ni las ejecuciones vencieron esa huelga. Se sabe, sin embargo, que a los comisarios de la Convención no les molestaba tener que guillotinar a los acaparadores, ni al pueblo colgarlos en un farol.
y no obstante el trigo permanecía en los almacenes y el pueblo de las ciudades pasaba hambre. Pero, ¿qué se ofrecía a los cultivadores de los campos a cambio de sus penosos trabajos? Asignados, unos papeles cuyo valor bajaba de día en día, unos billetes que marcaban 500 libras en caracteres impresos, pero sin ningún valor real. Con un billete de 1000 libras no había para comprar un par de botas, y se comprende que el campesino no se conformara de ninguna manera con trocar un año de labor por un pedazo de papel que no le permitía adquirir una camisa. Y mientras se ofrezca al cultivador del suelo un pedazo de papel sin valor, se llame este asignado o bono de trabajo, será lo mismo. Los alimentos permanecerán en el campo, la ciudad no los tendrá, aunque se recurra de nuevo a la guillotina y a los ahogamientos. Lo que debe ofrecerse al campesino no es papel, sino la mercancía que necesita inmediatamente. Es la máquina de la que ahora debe privarse, es la vestimenta, la ropa que lo resguarda de la intemperie, son la lámpara y el petróleo que reemplazan sus velas, la pala, el rastrillo, el arado, en fin, todo lo que hoy se priva el campesino, no porque no comprenda su necesidad, sino porque en su existencia de privaciones y de labor extenuante, 1000 objetos útiles son inaccesibles para él a causa de su precio. Que la ciudad se dedique a producir esas cosas que le faltan al campesino, en lugar de fabricar baratijas para adorno de las burguesas. Que las máquinas de coser de París hagan ropas de trabajo y domingueras para los labriegos en vez de vestidos de novia. Que la fábrica construya máquinas agrícolas, layas y horquillas, en vez de esperar a que los ingleses nos las manden a cambio de nuestro vino. Que la ciudad no envíe a los pueblos comisarios ceñidos con fajas rojas o multicolores, notificando al campesino del decreto para que entregue sus alimentos en determinado lugar, sino las haga visitar por amigos, por hermanos, que les digan: tráigannos su producción y tomen de nuestros almacenes todas las cosas manufacturadas que necesiten. Y entonces afluirán de todas partes los víveres. El campesino guardará lo que necesite para vivir, pero enviará el resto a los trabajadores de las ciudades, en las cuales, por primera vez en el curso de la historia, verá hermanos y no explotadores. Posiblemente se nos dirá que esto exige una transformación completa de la industria. Ciertamente que sí, en algunas ramas. Pero hay otras 1000 que podrán modificarse con rapidez, de modo que suministren a los aldeanos ropas, relojes, mobiliarios, herramientas y máquinas sencillas que la ciudad hace pagar tan caros en estos momentos. Tejedores, sastres, zapateros, hojalateros, ebanistas y tantos otros no encontrarán dificultad ninguna en abandonar la producción de lujo por el trabajo de utilidad. Solo es preciso compenetrarse en la necesidad de esta transformación, que se la considere como un acto de justicia y de progreso, que no nos dejemos llevar por la ilusión tan cara a los teóricos de que la revolución debe limitarse a tomar posesión de la plusvalía y que la producción y el comercio pueden permanecer siendo lo que son en nuestros días.
Esta es, según nuestro parecer, toda la cuestión: ofrecer al cultivador, a cambio de sus productos, no pedazos de papel, sea lo que lleven impreso, sino objetos mismos de consumo que el cultivador necesita. Si así se hace, los alimentos afluirán a las ciudades. Si no se hace así, tendremos la escasez en las ciudades, con sus consecuencias, la reacción y la represión. Todas las grandes ciudades, ya lo hemos dicho, compran el trigo, las harinas y la carne, no solo en las provincias, sino también en el exterior. Desde el extranjero envían a París las especias, el pescado y los comestibles de lujo, además de considerables cantidades de trigo y de carne. Pero durante la Revolución ya no se podrá contar con el extranjero, o en todo caso habrá que contar mucho menos. Si el trigo ruso, el arroz italiano o de las Indias y los vinos de España y Hungría afluyen hoy a los mercados de Europa occidental, no es porque los países exportadores posean esos productos en exceso o porque broten por sí mismos como los yuyos en el campo. En Rusia, por ejemplo, el campesino trabaja hasta 16 horas diarias, con el fin de exportar el trigo con el que paga al señor y al Estado, y pasa hambre de 3 a 6 meses al año. Actualmente en las aldeas rusas, por los atrasos de contribuciones y de rentas a los señores, y cuando el campesino no se presta a malversar el trigo a los exportadores en cuanto está cosechado el cereal, aparece la policía y remata hasta la última vaca y el último caballo del agricultor. Tal es así que tan solo guardará el trigo para 9 meses y venderá el resto con el fin de que no le vendan su vaca por 15 francos. Para vivir hasta la cosecha próxima, durante 3 meses, si el año fue bueno, o 6 cuando ha sido malo, mezcla corteza de abedul o semillas de espinaca o de lechuga a su harina, mientras que en Londres saborean los bizcochos hechos con su trigo. Pero en cuanto llegue la revolución, el cultivador ruso se guardará el pan para él y para sus hijos. Lo mismo harán los campesinos italianos y húngaros. También esperaremos que los hindúes aprovechen estos buenos ejemplos, así como los trabajadores de las granjas de América, a menos de que estos territorios no se encuentren ya desorganizados por la crisis. No se podrá contar más con las importaciones de trigo y maíz procedentes del exterior. Como toda nuestra civilización burguesa está basada en la explotación de las razas inferiores y de los países atrasados en su industrialización, el primer beneficio de la revolución será amenazar esta civilización, permitiendo emanciparse a las llamadas razas inferiores. Pero ese inmenso beneficio se manifestará en una disminución cierta y considerable de los alimentos que afluyen hacia las grandes ciudades de Occidente. En el caso del interior es más difícil prever el curso de los acontecimientos. Por una parte, el cultivador se aprovechará seguramente de la revolución para enderezar su espalda siempre inclinada sobre el suelo. En lugar de las 14 o 16 horas que trabaja hoy, tendrá razón para no trabajar sino la mitad, lo que tendrá por consecuencia el descenso de la producción de los principales víveros, el trigo y la carne.
pero por otra parte habrá aumento de producción en cuanto el cultivador ya no se vea obligado a trabajar para mantener holgazanes. Se rotularán nuevos terrenos, se pondrán en marcha máquinas más perfectas. Jamás hubo labor tan vigorosa como la de 1792, cuando el campesino hubo recobrado de los señores la tierra que desde tanto tiempo ansiaba. Nos dice Michelet, hablando de la Gran Revolución. Dentro de poco el cultivo intensivo será accesible a cada agricultor, cuando la maquinaria perfeccionada y los fertilizantes químicos u otros sean puestos al alcance de la comunidad. Pero todo induce a creer que en un principio podrá disminuir la producción agrícola, tanto en Francia como fuera de ella. Lo más sensato, en todo caso, sería apostar por una disminución de los aportes, todos los del interior como los del extranjero. ¿Cómo suplir ese vacío? Pues bien, poniéndose uno mismo a llenarlo. Es inútil complicar las cosas, porque la solución es simple. Es preciso que las grandes ciudades cultiven la tierra como lo hacen los pueblos rurales. Hay que llegar a lo que la biología llamaría integración de las funciones. Después de haber dividido el trabajo, es preciso integrar. Así es la marcha seguida por la naturaleza. Por otra parte, y sin hacer filosofía, la fuerza de los acontecimientos conducirá a ello. Si París se da cuenta de que en 8 meses va a encontrarse sin trigo, París lo cultivará. La tierra no falta. Es principalmente alrededor de las grandes ciudades, de París sobre todo, donde se agrupan los parques y jardines de los señores, millones de hectáreas que no esperan más que el trabajo inteligente del cultivador para rodear, por ejemplo, a París de llanuras mucho más fértiles y productivas que las estepas cubiertas de humus pero desecadas por el sol del sur de Rusia. Brazos, ¿a qué se dedicarán los 2 millones de parisinos y parisinas cuando ya no tengan que vestir y recrear a los príncipes rusos, a los boyardos rumanos, a las señoras de las finanzas berlinesas? Disponiendo de toda la maquinaria del siglo, disponiendo de la inteligencia y del conocimiento técnico del trabajador, hecho al uso de la tierra perfeccionada, teniendo a su servicio a los inventores, a los químicos, a los botánicos, a los agrónomos, a los horticultores de Genvilliers, así como a los instrumentos necesarios para multiplicar las máquinas y ensayar otras nuevas, teniendo, por último, el espíritu organizador del pueblo de París, su buen humor, su entusiasmo, la agricultura de la comuna anarquista de París será muy diferente de la que los labradores de las Ardenas. El vapor, la electricidad, el calor solar y las fuerzas del viento serán puestos prestamente en acción. La cavadora y la despedrejadora de vapor harán con rapidez lo más duro del trabajo de preparación, y la tierra, ablandada y enriquecida, no esperará más que los cuidados inteligentes del hombre y sobre todo de la mujer para cubrirse de plantas bien cuidadas que se renovarán 3 o 4 veces al año. Aprendiendo la horticultura
con los hombres del oficio, ensayando en parcelas reservadas 1000 diversos medios de cultivo, rivalizando unos con otros para perseguir las mejores cosechas, reencontrando en el ejercicio físico, sin cansancio ni trabajos excesivos, la fuerza que tan a menudo faltan en las grandes ciudades. Hombres, mujeres y niños estarán dichosos por dedicarse a las labores del campo, que cesarán de ser un trabajo presidiario y se convertirán en un placer, en una fiesta, en un renacimiento del ser humano. No hay tierras estériles. La tierra vale lo que vale el hombre. He aquí la última palabra de la agricultura moderna. La tierra da lo que se le pide. Se trata solamente de pedir con inteligencia. Un territorio, aunque sea tan pequeño como los 2 departamentos de Seiné y de Seiné-et-Oise, perdón por mi francés pésimo, no existe, y tenga que alimentar a una ciudad tan grande como París. Bastaría prácticamente para llenar los vacíos que en torno de sí pudiera hacer la revolución. La comuna comunista, si se lanza con valentía por el camino de la expropiación, nos conducirá necesariamente a la combinación de la agricultura con la industria, al hombre agricultor e industrial al mismo tiempo. Si la comuna encarnara este porvenir, no es por hambre que perecerá. El peligro no estará allí, sino en la cobardía de espíritu, en los prejuicios, en las medias tintas. El peligro está donde lo veía Danton cuando le gritaba a Francia: audacia, audacia, y otra vez audacia, sobre todo audacia intelectual, que no dejará de seguir a la audacia de la voluntad. Pues hasta aquí el 5º capítulo largo de los alimentos, de cómo alimentar a la revolución, al pueblo. El pueblo necesita pan. Los que luchan en las barricadas necesitan pan. Los que trabajan en el campo necesitan de los útiles de la industria, de todo lo que se produce. Dejar de producir el lujo desvergonzado que gasta la burguesía. En fin, viejas lecciones, viejos libros, antiguos libros, para tiempos que estamos viviendo, similares en lo que toca al despido de millones de seres humanos, en un momento donde la revolución industrial llegará al punto de que no necesite de la mano de obra. Las máquinas que harán máquinas, que repararán máquinas, máquinas que serán fabricadas por máquinas, que repararán máquinas, que crearán otras máquinas. ¿Y dónde quedamos los seres humanos en esa cadena de la producción, tanto industrial como agrícola, para poner en el centro las necesidades de la vida humana, de la vida de todos los seres humanos, de los cuidados de la vida? Bueno, pues hasta aquí hoy. Salud y viva la anarquía.